Glass en línea. Es un espacio para un diálogo abierto y honesto, para comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentamos. Un Ecuador más informado en Glass en línea. Empezamos. Saludos a toda la audiencia. Esto es Glass en línea por Radio Sonorama. Una entrevista más el día de hoy. Gracias por la enorme aceptación en redes sociales y la retransmisión en varios portales digitales en la ciudad de Cuenca. Radio Sonorama sale en 103.7 en Quito, Guayaquil, 104.5 Manabí, 105.7 Cuenca y sale en 14 transmisores más a nivel nacional. Retransmite Radio Live, 99.5 Babahoyo, Radio Morena, 640 AM, Unión 580, Radio Atalaya de Milagro, Radio La Nuestra del sur de Manabí, Estéreo Mundo La Mega de Chimborazo, Sensación de Chimborazo, Radio Mar de Puerto López, Radio Única de Quevedo, retransmite además por televisión, Canal 1 de 6 a 7 de la mañana en Reprise y Capital Televisión de 6 a 7 de la mañana en la provincia de Manabí. Un saludo a todos los compas del oro que también están pendientes del programa. Ya si nos enlazan más radios, tomaremos mucho tiempo en leerlas, pero estoy muy agradecido por ello. Vamos a llevar comunicación, temas en profundidad, entrevistas de 1 hora. Aquí la estrella es el invitado, no el entrevistador, que soy yo. Soy Jorge Glass. Nos acompaña en esta ocasión una entrevista muy interesante. Comenzamos a experimentar con esta lógica de entrevistar al entrevistador. Comenzamos con Andrés Mendoza, de Radio Atalaya, luego Jimmy Jairala, una entrevista que ha tenido muchos comentarios también positivos. Y esta es una lógica del entrevistador entrevistado y del entrevistado que se convierte en entrevistador, porque en los 3 casos también me han entrevistado a mí. Y yo debo reconocer que tengo un invitado muy especial, porque esta persona, desde su trinchera de comunicación, que ha sido perseguido, marginado, excluido, proscrito, siempre ha llevado la verdad, nunca ha ocultado también su pensamiento político, su preferencia por el bien ciudadano, por el bien del pueblo ecuatoriano, y tuvo la deferencia también de opinar varias veces en torno a la injusta persecución y la injusta cárcel que yo pagué por más de 5 años y 4 meses, la cual evidentemente no basta. Quieren regresarme a la cárcel. Francisco Herrera Arauz, un referente en la comunicación nacional, tiene 75 años, caramba. Es mucho más joven, ha sido diplomático, es presidente de la Federación Nacional de Periodistas, fundador de Ecuador Inmediato, un medio de comunicación que antes era digital, radio, ahora solo es digital. Se adelantó a los portales digitales en el Ecuador, Scout del Ecuador, hermano Scout, periodista, doctor en jurisprudencia, maestría en ciencias políticas, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene 5 títulos universitarios. Francisco Herrera, por sobre todo, es un hombre decente, es un querido amigo, no lo voy a ocultar, a quien admiro mucho y respeto mucho. Bienvenido, Francisco, a este espacio medio insurgente, Glass en línea, que sale por Radio Sonorama. Hola Jorge David, qué gusto saludarle. Gracias por la invitación, qué gentil. Empiezo solo por una corrección, unita nomás. Yo tengo 61 años. Ay, me han puesto 75, ya decía yo que algo estaba mal en buena hora. Aquí lo tachamos, no problem. Maravillas de la televisión en vivo. No hay ningún problema. Así no, porque aquí ya estamos en una edad que nos quitamos, no nos ponemos. Claro, no, pero yo tengo 61, pero parezco de 60, ya. Con eso no, parece de 50. Y yo tengo 54 y parezco de 40. Entonces, así somos. Estamos viviendo esta etapa de la vida. Pero bueno, Francisco, qué gusto que estés aquí, Francisco. Mira, recuerdo tu programa de radio, recuerdo tu portal digital, la evolución abrupta de las redes sociales como medios de información, tú lo has vivido todo. También recuerdo la proscripción desde el gobierno de Lenín Moreno, el traidor. Te han perseguido, te han marginado, te han amenazado a tus clientes, a tus auspiciantes. La has pasado difícil, Francisco, pero aquí estás, sigue de pie y tu portal sigue al aire. Bienvenido al programa. Comentemos un poco acerca de la evolución de Ecuador Inmediato Radio, Ecuador Inmediato Digital, las redes sociales, que además vemos que marcan el comportamiento humano.
el consciente colectivo, influyen. Pues fíjate que es toda una buena historia. Yo soy el fundador de la tendencia del periodismo electrónico en el Ecuador. Como decía un conocido antes, el Ecuador inmediato, perdón, el periodismo en el Ecuador se divide antes y después de Ecuador inmediato. Yo empecé el 10 de agosto del 2004. Cuando nadie hacía periodismo instantáneo, nosotros lo hicimos con Ecuador inmediato y fundamos el primer periódico electrónico que tiene el país. Ese es un haber al que yo me siento feliz. Está consignado ya en algunos libros. Me siento orgulloso por ello. Yo ya soy parte de la historia de este Ecuador. Por lo tanto, es una gran ventaja. Vamos a los 20 años, Jorge Glass. Imagínate. Vamos a los 20 años. Y debo confesarte algo. Yo hacía televisión, poca gente lo recuerda antes de entrar a la política. Sí, yo tenía un programa de opinión. Pero yo, para estar informado, yo no leía El Universo, no leía El Comercio, no leía El Expreso, no leía Diario Hoy. Yo solamente veía tu portal, tu periódico digital, Ecuador Inmediato, noticias al instante. Si no salía de Ecuador Inmediato, no había ocurrido todavía. Esa era mi referencia. Te hablo de mi experiencia personal. Claro, y fue toda una innovación que terminó revolucionándole al periodismo en el Ecuador. Eso fue en el 2004. En el 2007 se me ocurre fundar una radio, Ecuador Inmediato Radio, solamente por la vía digital. Lo que ustedes están haciendo ahora, yo lo hice en el 2007, hace 13 años atrás. Y era una locura porque era una radio sin antenas, sin transmisor, sin frecuencias. Con poca banda ancha de internet. Te recuerdo que en el 2007 la penetración de banda ancha de internet era el 0.7%. Es decir, nadie. Y sin embargo tuvimos un éxito formidable, pues, porque era la innovación total, la noticia presentada en forma inmediata en los portales y la noticia transmitida inmediatamente en la radio al mismo tiempo, lo que llevó a la gente a sintonizarnos en forma masiva realmente. De los recuerdos más lindos que yo tengo de ese entonces, bueno, en el 2005 nosotros nos graduamos en periodismo con la caída de Lucio Gutiérrez. Fuimos el único medio que transmitió punto por punto, día a día, momento a momento, lo que iba pasando. En el 2007 salimos al aire y yo recuerdo que hicimos las señales de prueba unos 2 meses atrás, desde noviembre del 2006. Y yo tengo una estupenda relación con Hernán Erdoiza y la tenía con el difunto maestro Juanito, Gustavo Erdoiza León, exalcalde de Quito y propietario de Radio Tarqui, y además autor del famoso apagón. El apagón seguía siendo el referente para la despedida del año y muchos de los migrantes ecuatorianos extrañaban el apagón porque ya no se volvió a ir cuando se fueron. Recuérdanos para los que no somos quiteños lo que era el apagón. El apagón era el contagio final del año, que lo hacía con una voz muy dramática Gustavo Erdoiza. En Guayaquil era Radio Cristal. En Guayaquil era Radio Cristal con don Armando Romero Rodas, mientras en Quito era Gustavo Erdoiza León. Y entonces, para abrir nuestra transmisión al 2007, ¿sabes lo que hicimos? Nos juntamos con Radio Tarqui y el 31 de diciembre del 2006 transmitimos por primera vez el apagón a nivel mundial. Se dio una anécdota sensacional. Pero tú también salías en radio, al aire, por Radio Normal. Claro, no. Yo a partir del 2003, que me voy como embajador de Ecuador a México, yo dejo la radio normal, no volví nunca más a la radio, sino esporádicamente recuerdo FM Mundo, pero de ahí todo fue en mi radio. Y entonces, ¿sabes lo que pasó? Lo que te estaba contando el apagón. Un ecuatoriano que tenía dinero y que estaba sentado en Miami, tomó nuestra señal y cerró un restaurante en Miami con 200 personas. La cerró en ese momento para celebrar el apagón y los ecuatorianos lloraban, se abrazaban, le llamaban a Gustavo Erdoiza porque para ellos era una forma de estar en casa. Es una forma de estar en casa. Era la novedad. Y esa fue la innovación en la radio que nosotros le pusimos. Ponerle a la radio a nivel mundial. Eso era todo.
Y del Ecuador nunca se hablaba nada, Jorge. Solo salíamos o cuando había accidentes, había tragedias o golpes de Estado. Pero la situación normal, diaria, cotidiana, con nuestros éxitos, con nuestras vicisitudes, con nuestras historias, con nuestros deportistas, con todo lo que vivíamos, bueno, eso Ecuador Inmediato lo puso en la web. Somos el referente del Ecuador ante el mundo. Lo que vino después es grato, pero nosotros fuimos los primeros, fuimos los pioneros. Para Doblemente el grato. 2000, claro, para el 2008-2009 ya empezaron a desarrollarse las redes sociales y al 2010 el 30S, el infausto 30S, nos permite nuevamente estar en la palestra porque la disposición del gobierno fue la cadena nacional que les ató a todos los medios. Pero no tomaron en cuenta Ecuador Inmediato, nosotros estábamos bien y seguimos transmitiendo. Jorge Glass, hay dos resoluciones, uno de la Organización de Naciones Unidas y otro de la Organización de Estados Americanos condenando lo del 30S. Por versión de la embajadora en ese entonces ante la OEA, la embajadora María Isabel Salvador, las resoluciones se tomaron en base a Ecuador Inmediato. Porque éramos el único medio que transmitía ese momento todo lo que iba pasando. Y si tú te fijas en Para el nuestro... mundo. Claro, era el mundo y recibíamos llamadas de todas las emisoras colegas a nivel mundial pidiéndonos una versión, nos pasamos en eso, en transmitir, y también íbamos a recibir el ataque de ese grupo que terminó atacando la estación de Ecuador TV. La disposición era callar a 5 medios: Ecuador TV, Sonorama, Gamavisión, Radio La Luna, Radio Tarqui y Ecuador Inmediato. Después de que pasaron por Ecuador TV, tenían que subir. Nuestra estación quedaba, pues, en ese entonces, en el barrio de la urbanización Rumipamba, donde fuiste varias veces, y para llegar allá, ellos conocían con exactitud lo que tenían que hacer, pero en el camino les interrumpió la balacera ya que se desató en la avenida Mariana de Jesús, a unas cuadras, y se desviaron. Si no, hubieran llegado y nos hubieran destruido, porque no tenía ni una aguja con qué defenderme, te juro, ese día. Pero bueno, no Nos ocurrió, pasó a pero todos. fuimos, claro, fuimos capaces de salir al aire, tener una versión distinta, ponerle ante el mundo la verdad de lo que estaba ocurriendo, y eso nos ganó muchísimo prestigio, muchísimo prestigio. Ya de ahí vino el desarrollo de la radio entre el 2010 al 2015, 2016, y luego en el 2017 lamentablemente llega Lenín Moreno. El traidor. Lenín Moreno era amigo, Jorge. Yo Dice sé, era que las amigo tuyo. traiciones vienen, Yo no era amigo de él, pero claro, dice que las traiciones no vienen de tus enemigos, sino de tus amigos. es que Yo, recuerda que tienes que ser amigo o algo para traicionar. Mira, si tú recuerdas ¿cuántas en el último círculo del infierno de Dante, que tú sabes que es la conceptualización que tiene la sociedad del infierno, en el noveno círculo, me parece que era el noveno, el último, era el círculo de los traidores. Y Dante Alighieri define 4 secciones para los traidores. sí, Trato de recordarlas con exactitud. El primer recinto del último círculo del infierno del Averno eran los traidores a sus amigos. Luego venían los traidores a sus familiares. a su sociedad, Luego a su venían familia, los a su traidores a su ciudad, entiéndase en esta época la patria. Y el último recinto, Francisco, son los traidores a sus bienhechores. Traicionar al que te hizo un bien. Ese es el peor de los traidores. Ese es el caso de Judas. Ese es el caso de Brutus. Ese es el caso de Casio. Los traidores, los que traicionan a sus bienhechores. Lo hicieron con Jesucristo, lo hicieron con Julio César. A mí también me lo ha hecho muchas veces, querido Francisco. Pero cuéntanos un poquito de eso. Era amigo personal tuyo. Claro, porque yo lo conozco en 1977, cuando se da la guerra de los 4 reales, y éramos militantes en ese entonces del movimiento estudiantil. Lenín Moreno era, como yo lo describo, un tipo carismático,
un hombre que sabía sobrellevar el enfrentamiento con los compañeros de manera muy equilibrada. De hecho, cuando él actúa como vicepresidente de la República, Lenín Moreno se gana al país. Lenín Moreno terminó con el 96% de popularidad, Jorge Glass. Ningún político ha terminado con ese valor, para luego destruir su propia imagen y traicionar. Sin duda alguna, se hizo un daño para siempre. Destruyó toda esa imagen que él tenía. Nos afectó, en el caso de Ecuador Inmediato, pues junto con Carlos Andrés Michelena Ayala, presentaron 25 denuncias por copyright, acusándonos falsamente de haber utilizado fotografías de manera indebida. Y como teníamos nosotros la transmisión desde Canadá, teníamos el sistema, el servidor en Canadá, pues no solo la denuncia era en contra nuestro ante el servidor, sino hasta ante la propia justicia canadiense. Francisco, no, yo en tu entrevista lo revelé, por supuesto que no ha tenido el impacto que debiera, pero a mí, Moreno, que me obligaron el partido y él a hacer su binomio, yo no quería, yo no lo conozco, no lo conocía. Tampoco conocíamos que ya se había empuercado teniendo dinero corrupto en cuentas en paraísos fiscales, su círculo familiar íntimo, la vida de rey que se daba. Pero más allá de todo eso, Francisco, él primero hacía alarde de tu amistad, recuerdo, en su estilo semi-jocoso. Segundo, era un verdadero monstruo. Todavía nos siguen endilgando haberlo llevado a la presidencia de la República. Nos sigue, digo, como movimiento político, nos sigue pasando factura. Ese era este hombre, ¿no? Lamentablemente, perdón, se me iba la idea. Yo dije en tu entrevista, que fue la primera que concedí en esta nueva etapa de libertad por segunda vez, a Jorge Glass, frente a frente en el 2017, me ofreció la gerencia del hospital IES de Los Ceibos para que me quede frío. A cambio de tu silencio. Claro, yo me paré, golpeé la mesa, le digo, señor presidente, yo ni robo ni dejo robar. Te voy a meter preso. Ahí saca del cajón el tema de Singue. Con esto te voy a meter preso. Así fue. Pues, tú lo has visto en las noticias, no ha salido. Si hubiera sido otra persona acusándonos a nosotros, título en todos los medios de comunicación, de televisión y de los diarios nacionales. Eso es lo que enfrentamos. Y por eso es que te han perseguido, Francisco, porque tú nunca te callaste. Claro, porque además no tenía por qué. A ver, yo hice un estilo de periodismo informativo que contaba lo que estaba pasando. No opinaba en las noticias, no opinaba en los reportajes, simplemente daba a conocer lo que ocurría. Y algo más que nos permitió Ecuador Inmediato hacer y que está realmente para nosotros una verdadera ventaja era poder exhibir los documentos que se añadían al respecto. Es decir, periodismo denuncias serio sobre tal contrato. Mira, yo no estudié periodismo, Francisco. Disculpa, no me estoy distrayendo con los teléfonos, es que están muy activas las redes sociales enviándote saludos, diciendo Ecuador Inmediato es serio, Ecuador Inmediato es esto, todo es positivo, por cierto. Francisco Herrera es un periodista serio, un hombre decente. Saludos desde Esmeralda, saludos de Puerto Viejo, saludos desde Manta, saludos desde Guayaquil, saludos desde Cuenca, de Riobamba y de El Guabo, para Francisco Herrera, nuestro invitado. Continúa, por favor. Gentiles. Pues eso nos enfrentó a una realidad, ¿no? Es decir, nosotros nos convertimos en objetivo político del grupo que asaltaría el poder. Y no lo permitimos. Enfrentamos las demandas y consideramos que era el momento en el cual habían llegado ya al grado extremo. Andrés Michelena recorría a todos nuestros anunciantes pidiéndolos que nos quiten la publicidad. Muchos lo hicieron. En otros se negaban las disposiciones en el sentido de darlas. Pese que hubieron ministros de Estado que dispusieron publicidad de los ministerios que estaban anunciando como con todos, pues a nosotros no. Entramos en un proceso de crisis, pero
yo siempre digo, cuando uno hace las cosas bien, algo tiene que salir bien, ¿no? Así de simple. Mientras habíamos ido creciendo como Ecuador Inmediato y nos encontramos ya en el top con la web, también habíamos crecido con las redes sociales. Y nos sorprendimos Fuiste gratamente evolucionando. claro, a la altura del 2018, con 400,000 afiliados en Twitter, que era la red social del momento. Era lo que ¿Cómo? había. Por lo que la información que nosotros dábamos era certera. Fíjate que hasta ahora no hemos perdido audiencia. No he ganado una sola audiencia con Ecuador Inmediato, redes sociales comprada, porque se puede comprar. Nosotros no. La nuestra es orgánica. Y no solo que no hemos perdido, sino que seguimos creciendo. Estoy llegando ya a los 600,000, porque aquí el crecimiento cuando es orgánico es día a día, uno por uno. Ahí no cuentan 300,000 de un momento a otro, ¿no? Aquí cuenta el primero, el segundo, el tercero, el Está décimo, el claro. 14º. Entonces, para nosotros fue una grata sorpresa. Francisco, te debo En el interrumpir momento en que un minuto porque nos toca hacer el corte. Lo que tú acabas de contar me recuerda cuando a mi hermano, abogado laboral patronal de Guayaquil, llamaron a cada uno de sus clientes para que se le retiren del estudio jurídico y quebrarlo, como efectivamente lo hicieron. Práctica de Moreno y sus secuaces. Algún día la historia reivindicará todo esto. Tengo que hacer una pausa, querido Francisco, y regresamos con la segunda parte de Glass en Vivo por Radio Sonorama. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Francisco Herrera Arauz, fundador, pionero del periodismo digital, fundador de Ecuador Inmediato, portal de noticias, migró a las redes sociales. Crecimiento orgánico, lo explico a la audiencia, es un tema técnico, el manejo de las redes sociales. Usted puede comprar seguidores, hay empresas que se dedican a eso, es una práctica cuestionable sin duda alguna. Cuando habla uno de crecimiento orgánico es de que va aumentando legítimamente la audiencia con personas que siguen tu red de Twitter, Facebook, TikTok, etc. Francisco, ya estamos hablando de las redes sociales. El TikTok yo creo que ha marcado una revolución muy importante, creo que va poco a poco perdiendo vigencia Facebook, aunque sigue siendo la red social que más siguen los ecuatorianos, pero estos videos de 15 segundos que no dicen nada, que a veces insinúan, que causan mucha empatía, regresa, como dicen los gringos, a back to basics, lo que sentimos cada uno como ser humano, la esencia de que busca diversión, tranquilidad, no complicarse la vida, y hablamos ya de cambios generacionales, la generación Z, los nativos digitales. Sin embargo, Ecuador Inmediato ha seguido evolucionando en las redes sociales, sigue estando vigente. Claro, y ya te digo cómo. Un detalle que sí es importante es las dos entrevistas con Jorge Glass en el 2017, que son las que nos enfrentan con Lenín Moreno. La primera fue en agosto, cuando le retiran las funciones a Jorge Glass y viene y nos da una declaración justo en Ecuador Inmediato, tomamos una hora, eso ya le marcó a Lenín Moreno. Y la otra, cuando Jorge ya es detenido, estoy hablando de finales de octubre, principios de noviembre, y es al único medio al que ahí sí yo debo reconocer quién fue, pues Rosana Alvarado, que era la ministra de Justicia y Derechos Humanos, bajo cuya dependencia estaba la administración de las cárceles, que nos autorizó. Fuimos el único medio que pudo entrevistarte en la cárcel, Jorge. En eso hicimos historia, pero también eso tiene su costo, ¿no? Con el tiempo. Yo me enteraría que Te voy a pedir eso que le me envíes la indignó. entrevista. Me acuerdo de la entrevista, pero no la tengo en mi registro. La tengo, en cualquier momento será fácil enviártela. Lo que te digo es que eso causó indignación en Lenín Moreno. Se indignó. O sea, ¿con qué derecho tú tenías tanta posibilidad de hablar y cómo hablaste? Bueno, eso en Ecuador Inmediato. Entonces, cuando pasamos a las redes, ¿sabes cuándo se desató para nosotros un importante espacio? Fue en octubre del 2019, cuando se da la primera insurrección del movimiento indígena contra el gobierno de Lenín Moreno. Nosotros ya habíamos cerrado el portal en agosto del 2019 y ya decidimos no continuar, pero estalló las redes sociales y nos dimos cuenta que en Twitter, con 143 caracteres, tú sí puedes hacer una noticia.
y puedes hacer un hilo noticioso, y puedes denunciar, y puedes poner videos, y puedes agarrar de nuevo la instantaneidad que nos habían arrebatado en la página web. ¿Y sabes cuál fue la primera noticia de impacto de nuestro Twitter que logró pegar muy duro en ese momento en la noticia del país? Cuando le matan al chico Marco Otto en el puente de San Roque. Era un chico discapacitado que escapaba de la policía y la policía lo siguió y prácticamente lo empujó del puente. Así fue. Nosotros tuvimos una toma que la mandó un señor que la puso en redes sociales, le puso en sus redes sociales esa toma del momento en que le impactan al joven. Y al subir al aire, eso se regó. Y otra vez empezaba Ecuador Inmediato de nuevo con su presencia en las redes sociales. Con 143 caracteres sí puedes hacer noticia, con un video en 2 minutos puedes hacer noticia, vas a impactar y para nosotros fue la novedad. Y el 2019 volvimos de nuevo al aire, o sea, nos habían quitado en 3 meses antes y estábamos de nuevo al aire. Para nosotros no se hizo difícil. Lo otro que se fomentó es que yo desde hace 27 años hago un comentario de 5 minutos a 7 minutos en Ecuador Inmediato. En ese momento lo hacía en Noti Hoy, recuerdo, luego pasó en la estación de radio, y finalmente en ese momento, en el 2019, yo decido sacar el editorial, ya no tenía el programa de radio, lo saco y lo monto en YouTube. Es una charla narrada, es un audio, y tiene un impacto tan impactante fue que 2 años después sea, nos se convierte atrevimos en un podcast, como le dicen ahora. Correcto, yo seguía tus pero comentarios. Tú sabes que yo tenía internet por horas en la cárcel. Yo saqué 2 maestrías, comencé una tercera y un PhD. Me gradué también en estudios bíblicos hebreos. Conoces mis raíces. Yo seguía tu canal de YouTube. La versión corta que podía escuchar de tus comentarios, siempre muy acertados, muy claros, cortos, específicos, suficientes de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y eso, no sé cuántos suscriptores tienes, pero en todo caso, muy claro y era un éxito. Es un éxito. Es una parte preciosa, ¿no? Fíjate que le convertimos a ese comentario en podcast. Tiene un alto impacto. Nosotros empezamos otra vez pioneros. Ya vamos, tercera vez pioneros. Empezamos y eso se regó. Y el comentario se volvió muy popular. Luego lo convertimos en un producto premium porque YouTube nos permitía hacerlo. Y de esa manera, irónicamente, Jorge, el habernos limitado en clientes, en anunciantes, nos convirtió o nos potenció en YouTube como productores. Al producir, YouTube nos está pagando por la producción de ese material, junto con nuestros amigos auspiciantes que son nuestros suscriptores. Nos está dando un nivel algo apreciable ya para poder continuar adelante. Algo apreciable ya. Nunca me gusta revelar cifras, pero sí debo decir que es grato. Bueno, fíjate que los editoriales en el Ecuador no son precisamente los más leídos. Y cuando alguien se sienta a hacer un editorial o una charla narrada en algún medio, no es precisamente el más escuchado. Pero sí nos da gusto a nosotros, en mi caso personal, haber roto el esquema y ser un comentarista muy reconocido y que ahora en YouTube nos den la importancia que tenemos, como en las redes sociales. Y por suscripción, o sea, eso... Te estoy haciendo preguntas, Francisco, porque todo lo que utilizamos para este programa es prestado. Y en algún lado, en algún momento nos van a cobrar renta. Y por ahora no. Así que tienes que explicarme el caso de negocio. No, claro, o sea, es parte de la negociación con YouTube. Tienes que negociar con las redes sociales. Las redes sociales ya están endureciendo su posición, porque hay mucha gente que produce cualquier barbaridad, mientras que quienes mantenemos un estilo serio en información, por ejemplo, en Twitter, serio en información en Facebook, serios en información en el comentario de YouTube, para nosotros no ha significado nunca un conflicto, ningún problema. Y ahora quiero ir a TikTok. Ese TikTok que en este momento es tan desgastado, tan criticado, tan censurado,
quiero aprovechar el espacio para reproducir un comentario serio, serio, que impacte por el nivel de profundidad, de seriedad, de respetabilidad. Veamos qué resultados salen. Para muchos el TikTok es la farandualización de la política, para mí no. Puede ser una, no, es una nueva forma de seria. comunicación. Hay que entender a los jóvenes, Claro. Francisco, los nativos digitales. Cuidado que no solo son los jóvenes, ¿ah? Cuidado que no son solo Caramba, los yo jóvenes. en el sitio donde trabajo, pues todo el mundo creo que le dedica media hora al día, yo no lo hago, en ver videos ¿Y qué edad cortitos. tienen? Se distraen, lo comentan, se Entre viraliza de una 25 manera increíble. Entre 25 y 50 años. Ese es el público de TikTok en este momento. Es el público, lo que le denominan la sociedad líquida. Humberto Eco es el que acumuló este término, la sociedad líquida, que busca en las redes sociales el divertimento, la diversión. Y bueno, el comentario político puede ser divertido también, ¿no? A pesar de que refleja realidades crudas y crueles. No soy todólogo, yo solo hablo de política, no conozco otra disciplina, no la he estudiado a profundidad. He estudiado el derecho, el periodismo y la política. Y me gusta hablar sobre política porque asumo que algo conozco y algo puedo contarles a los oyentes. Bueno, convirtamos en un El tema energético, regulatorio, eléctrico, telecomunicaciones, infraestructura, a la orden, Francisco, para lo que yo te pueda ayudar. Sería un honor para mí. Claro que sí, porque lamentablemente eso está pasando en el TikTok. Te estás convirtiendo en todólogo. Y entonces comentas todo, y hablas todo, y pones todo. Eso es imposible. No. Miren, nuestro éxito como Ecuador Inmediato ha sido una línea disciplinaria en un solo tema, el Ecuador. Y en especialidad una sola, la política. Somos el diario político, somos la red política, somos el informativo político, el comentario político ecuatoriano. Yo que no quisiera hablar en este momento de política mundial, algo conozco, he estudiado Derecho Internacional y conozco, pero es tan extenso y tan amplio que yo sí me siento limitado. Entonces, para cometer errores, vos les dices, prefiero no comentar lo que no creo que pueda abarcar con tanta facilidad. Pero en cuanto al Ecuador, sí. En cuanto al Ecuador, sí, sí me siento en capacidad de poder hablar. Y ese va a ser el éxito en TikTok, verás, con el tiempo. La disciplina en un solo tema que pueda convertir a un espacio como ese en algo serio y que valga la pena que nos escuchen. O sea, lo que queremos decir es algo que la gente nos escuche y que se sienta bien y se sienta cómoda con nosotros. Yo creo que el TikTok, en lo que respecta a este programa que nace de radio, pero que como ves tiene formato de televisión, o quizás de televisión para radio, buscamos tener impacto también en TikTok, logrando transmitir un concepto, idea, denuncia o crítica en 30 segundos. Yo tampoco creo que se pueda, lo confieso, pero lo vamos a intentar. Yo, por el programa de televisión que lo hice 8 años, 10 años en la función pública en áreas que tú conoces, y lo que está ocurriendo en el Ecuador es bastante grave. Por ejemplo, un tema que vamos a evaluar en una entrevista de profundidad es el famoso fideicomiso eléctrico, el que quieren privatizar todos los flujos de caja de las empresas distribuidoras del país para pagar la energía cara de los paneles solares. Vamos a verlo. Fíjate qué bien haría, porque es un tema desconocido. Así es. Ese es el objetivo de la comunicación especializada. No comprenden y hay que ponerle la lupa. Informar en forma precisa, exacta. Eso al público le ayuda muchísimo. Francisco, los medios de comunicación están siendo opacados por las redes sociales. He visto muchas encuestas. Evidentemente, las redes sociales, en especial Facebook por ahora, para informarse, es el canal digital que usan los ecuatorianos. Sin embargo, en cualquier encuesta también te indican que los medios de comunicación tradicionales tienen la más alta credibilidad. Y puedes decir algo en TikTok o en Instagram o lo que sea, pero que se lo diga en Ecuavisa, por mencionar un medio, Teleamazonas, RTS o canales del gobierno, tiene otro impacto realmente distinto. Yo diría que cuando salta a los medios tradicionales, se convierte en una noticia de trascendencia nacional.
¿Cómo ves esta competencia o este cambio de costumbres de la televisión clásica, la radio clásica, con las noticias por las redes sociales? ¿Van a morir los canales de televisión? ¿Me haces acuerdo cuando nosotros nacimos en el 2004? Fuimos declarados como los verdaderos enemigos de la prensa impresa por una propietaria, porque descubrieron que en ese año habían reducido el 3% de su circulación. En ese Es momento absurdo, ¿no? nadie entendía, claro, nadie entendía lo que yo estaba haciendo. Nadie entendía. Con el tiempo se darían cuenta que ese era el periodismo del futuro. ¿Qué pasó? En ese momento nosotros, por innovar, logramos algo que todavía nos mantiene, que nos tiene vivos, Juan Glass, que se llama credibilidad, que es el mayor capital con el que tú puedes vivir en el periodismo y en los medios de comunicación. Credibilidad. En este momento, bueno, en ese momento nosotros teníamos la credibilidad y lo que les he contado, por ejemplo, lo del 30S y lo de la estación de radio y los golpes de Estado y todo lo demás, nos llevaban a que el público, como tú decías, nos veía a nosotros y creía. En este momento, los medios de comunicación tradicionales se dieron cuenta que no podían vivir si no entraban en el espacio digital. O sea, tenían que hacer un periódico web igualito que Ecuador Inmediato, tenían que transmitir una radio online igual que Ecuador Inmediato y tenían que salir al aire con su visión digital, distinta a la que tienen en sus medios tradicionales. ¿Por qué viven esos medios y por qué tienen tanta fuerza? Porque el público les cree, Jorge Glass. Así es. El público les cree. Para bien y para mal. Tienes todo. El gran capital de un medio de comunicación se llama credibilidad. En este momento, con tan impactante situación que se vive a nivel mundial, con la inteligencia artificial, que te emite una verdad, y esa verdad no hay cómo discutirla. ¿Te has dado cuenta? El Comité de Gobernanza para el Internet de Naciones Unidas analizó este tema y encontró que hay una sola forma de enfrentar a la verdad impuesta desde los medios de inteligencia artificial, y es los medios de comunicación que tengan credibilidad, que no hayan incurrido en falsedades, que no hayan acumulado falsedades, porque la inteligencia artificial en el fondo es la acumulación del conocimiento de todos estos años que aparentemente borrábamos, pero que en el fondo se iban acumulando en una gran nube, ¿verdad? En este momento, la inteligencia artificial trata de mantener una verdad y la única forma de responderlo es a través de la posición que puedas tener en un medio de comunicación. Entendámoslo así, despacio, entendámoslo así. Termino con esto, Jorge. Un medio de comunicación no es una red social, es una forma de comunicación. Un medio de comunicación se establece como tal con todo un sistema de comunicación, con procesos, con programación, con estructuración, con formalización. Una red social o una cuenta en Twitter no es un medio de comunicación. Podrás tener un impacto en un momento. Entonces, eso es lo que ahora manda, y los medios de comunicación tradicionales están con la ventaja de todo lo acumulado anteriormente. En este momento pueden volver a imponer su verdad, y es lo que nos está pasando en el Ecuador y en buena parte del mundo, porque tienen credibilidad. Jorge, gracias. Vamos a hacer una pausa, Francisco, el último corte para regresar a hablar de la coyuntura política del país. Nos acompaña Francisco Herrera Arauz, pionero de la comunicación digital, Fundación de Ecuador Inmediato. Esto es Glass en Línea. Únete a la conversación. Estamos de vuelta con Francisco Herrera Arauz, fundador de Ecuador Inmediato y un gran comunicador de mucho prestigio. Coyuntura política, Francisco. Hemos visto que nuevamente gana una agenda neoliberal. Por enésima vez consecutiva vemos a Alberto Ajic sentado en una mesa con el futuro presidente. Por cierto, corresponde felicitar al presidente electo. Ganó las elecciones y todos esperamos que le vaya muy bien. Habrá siempre un pensamiento crítico que busca construir país, no destruir.
Y eso es lo que yo he venido haciendo, apreciado Francisco. Se derechizó la sociedad ecuatoriana, hablábamos tras cámaras del anticorreísmo, el correísmo está vivo o no, yo creo que está más vivo que nunca. Hay un pensamiento político, social y económico detrás, por lo cual creo que es correcto hablar de correísmo. Sin embargo, ganó la derecha. Cuando hemos enfrentado 6 años de propuesta de derecha, de agenda neoliberal que ha destruido el país. Yo no recuerdo en mi edad que el país haya estado tan mal como lo está ahora en todos los aspectos, en todos los ámbitos y para todos los ecuatorianos, para los que tienen nada, para los que tienen poco, como para los que tienen mucho y bastante. ¿Qué pasó en el Ecuador? ¿Cuál es tu lectura de las últimas elecciones de este gobierno, llamémoslo ahora sí, de transición, que durará apenas año y medio? Ya el otro año, en febrero o marzo, no recuerdo, tienen que ya convocarse elecciones. A ver, yo no creo que el Ecuador se haya derechizado, porque nunca se ha izquierdizado, como tú decías, Jorge Glass. Estoy de Eso acuerdo en para eso. empezar. No, no es así. No, lo que acaba de pasar, y voy a ser duro, yo no tengo por qué felicitar al nuevo presidente, porque no fui candidato, no participo en contra de él, ni mucho menos. Él es el que ganó y está muy bien. Pues yo lo que creo que el Ecuador no eligió presidente. Lo que dirimió es una batalla entre correísmo y anticorreísmo. Eso fue todo. Llevamos 6 años de eso, Francisco. Que Claro, el por levantamiento de octubre del supuesto. 2019, no, Estás paremos que equivocado. vienen los correístas, protestantes y gobierno. Es decir, no, aguántate un chance que viene el correísmo. Y luego vienen las elecciones del 2021, no lo dejan participar a Rafael Correa, proscrito, otro juicio. Bueno, yo imagínate, el que peor la ha pasado en estos años y ahora nuevamente lo mismo. No hay los candidatos fuertes en la papeleta, ahí está el resultado electoral. Y siempre es esta agenda de que cuidado, vienen los correístas, y como dijo el señor Lasso, que ahora es presidente de la República, por poco tiempo más, dijo, hay que atacar al correísmo así nos cueste la economía. Ya, pues todo el mundo es más pobre, todo el mundo está más fregado, ni los empresarios no tienen empleados, no pueden pagar las cuentas. Ahí está el resultado. Sin embargo, volvió a ganar la derecha. En un dato estás equivocado, Jorge Glass, y es un dato que mata el relato. Esto no es de hace 6 años. Esto viene desde hace muchas décadas. La manipulación en contra de la izquierda, en contra del izquierdismo, en contra de los comunistas y demás. El Estado estorba. Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Remóntale a las décadas de los 30 en el siglo pasado. Tanto así. Es que para enfrentar Regresamos ciertos a momentos Keynes. electorales en el Ecuador, no, en el Ecuador para enfrentar ciertos momentos electorales, léase bien de historia, aquí había que sacar a la Virgen en procesión o utilizar a los sacerdotes de los púlpitos, porque antes los golpes de Estado se daban en los púlpitos, luego pasaron a los cuarteles y ahora se dan en los micrófonos. Ese es el conflicto de una imagen manipulada en contra de por parte de una derecha gobernante. Hay que acabar con los comunistas. La guerra de los sucesos del Plan Cóndor en América Latina terminaron con miles de vidas, muertos, desaparecidos y demás. El caso ecuatoriano no es extraño. Yo le entrevisté a Philip Ash, el último agente de la CIA que operó en el Ecuador allá en los 60 y cómo contó él detalle por detalle cómo servían aquí hasta las filípicas del Cardenal de la Torre para luchar contra los comunistas. Entonces, el anticorreísmo que se vive ahora no empezó hace 6 años. Jorge Glass, estoy hablándote yo probablemente de septiembre del 2006, cuando Correa ya logra consolidarse como candidato y logra triunfar para llegar al poder en el 2007. Desde ese momento, no sé si tú te acuerdas, pero ya era acusado de terrorista porque no había condenado a las FARC. ¿Te acuerdas? Desde ahí empezó. Y durante los 2007, 16 años,
que hemos vivido en estos momentos en el Ecuador, hay una actitud marcada por parte de la derecha para destruir todo lo que significa el progresismo. Entre ellos, el Entonces correísmo. vamos más allá del correísmo, estamos hablando ya del progresismo. El progresismo. O sea, la gente no Todo quiere lo que sea progreso. progresista. No, el progresista no puede vivir. Entonces no solo es Correa, pues. Es Evo Morales, es Hugo Chávez, es Maduro, es Zelaya, es Bachelet, es Kirchner, es Castillo, cualquiera. Hay de aquel que asome como progresista, porque a ese hay que tumbarle, hay que acabarle, y si es posible matarle. Rafael Correa lo anunció en el 2014, la restauración conservadora. Rafael Correa lo denunció desde el 2007. Esto tiene fecha de presencia en el país. Porque, Glass, te la pongo, 8 de marzo del 2007, cuando la Asociación Ecuatoriana de Canales y la Asociación Ecuatoriana de Medios de Comunicación, la AED, la de editores de periódicos, firmaron un comunicado denominado El Intolerable, con el cual la prensa se subió al ring porque ya los partidos políticos habían fracasado. Y se tomaron el nombre de la prensa para ellos enfrentarse con Correa en condición de opositores políticos. Pasaron a ser actores políticos. Y durante ese tiempo, Rafael Correa enfrentó un proceso de derechización del país, de alienación del país, a través de los medios de comunicación masivos. Francisco, te comunico que te mandan saludos desde Madrid, desde Murcia y desde Roma. No sé qué hacen los migrantes despiertos a esta hora, pero siempre seguidores de este programa te mandan muchos cariños y saludos por las redes sociales de Glass en Línea. Continúa, por favor. Gracias. Entonces, con el desarrollo de la comunicación a nivel digital, las herramientas sirven para atentar. Yo estoy por comenzar un artículo de investigación científica en ciencias sociales que trata de enfocar el cambio que han sufrido los derechos humanos con las redes sociales. Y uno de los derechos humanos vitales en el ser, como es la honra, está desapareciendo con las redes sociales o con el periodismo digital o con los medios digitales. Humberto Eco, las redes sociales son el refugio de los miserables. Eso, de alguna manera, se refleja en qué proceso hemos vivido. El fin de Correa fue, a la larga, el triunfo de la campaña persistente de todos los días de convertirle al correísmo en corrupto, asesino, narcotraficante, miserable, y que es capaz de los peores crímenes. Si tú machacas todos los días a una persona con ese pensamiento, vas a obtener ese pensamiento. Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido ahora. Es decir, estamos enfrentados a una circunstancia tal en la que la gente repite con frecuencia todo lo que escucha. Y si lo que escucha es alienante, va a terminar actuando en base a lo que ha escuchado. El señor, me parece que es Samper. Ernesto Samper. No, estoy hablando de, no sé si es Álvaro Samper, el señor que representa a esta nueva encuestadora Comunicaliza. Ayer dio un dato que, sí, que sorprendió, que él desprende de las últimas elecciones. El 46% de los ecuatorianos no tiene ideología. Entonces, probablemente mucho más, Francisco. Ergo, en ese 46%, no sé cómo tuvo él la cifra, es muy fácil permear para destruirle al otro. Mientras que un 48% tiene una ideología de izquierda, progresista, socialmente amigable con el ambiente, con las minorías sexuales, con la democratización del gasto social y toda esa causa que encabezan los progresistas. Ese 48% obtenido por Luisa González es un 48% ideológico. En parte, Francisco, en parte. Ya.
En él no hay cómo permear con eso de correísmo asesino, correísmo brutal, correísmo corrupto, correísmo, etcétera. No. Pero en ese 46% sí, pues. Y en ese 52% del resultante para el señor presidente Daniel Noboa Asín, es muy fácil entender cómo obtuvo, siendo un mal candidato, siendo un hombre mediocre, que no tiene discurso. ¿Te fijaste en el discurso del día del triunfo? Él no tiene discurso. No tiene coherencia ideológica. Él dice ser de centro izquierda. No tiene un proceso de pensamiento continuo para el manejo de la cosa pública. Porque un día es privatizador, al día siguiente es progresista, al día siguiente es partidario del mercado, en otro, en fin. Y acompañarse de gente como Alberto Dají solo da prueba de puntualmente ese comportamiento cero ideología y que es fácilmente permeable, que es fácilmente manipulable, que es fácilmente llevadero. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Por eso yo digo, con toda la crudeza del caso, aquí no se eligió presidente, aquí lo que se está festejando es el triunfo del anticorreísmo. Y el anticorreísmo dividido entre el anticorreísmo ingenuo, que muchas veces es llevado por los medios de comunicación de manera perversa, o el anticorreísmo ampón, que es el que vive prefabricando, falsificando verdades, generando noticias falsas, atentando contra la honra de los demás, destruyéndole al otro por correísta. Eso es lo que este momento está pasando en el Ecuador. Es un Ecuador ya no fragmentado, pero sí dividido. Fragmentado sería en múltiples versiones. Dividido no. Aquí hay un tajo. Aquí hay un 48% que cree en un modelo de desarrollo, en un concepto de democracia y en un proceso político. Y un 46, 48, 52% que cree en un proceso a la buena de Dios. Sin plan de Al gobierno. sálvese quien No pueda. Es que es lo que ha ocurrido. O sea, lo que ocurre es que quien controla los poderes fácticos, los medios de comunicación, a los militares y policías, a las fuerzas económicas del mercado, y quien controla a la opinión pública, controla el pensamiento, que en este momento es la derecha, hegemónicamente hablando, ellos les conviene tener un Estado así, un Estado en caos, un Estado manipulable, un Estado que no tenga mayormente un estilo de bienestar que no sea el que ellos desean que tengan, al que ellos le den. Ellos me refiero a los que tienen el poder. Por ejemplo, los que tienen el poder bancario, el poder financiero, el poder económico, el poder en medios de comunicación, el poder entre los militares, el poder entre las armas. Esa élite del poder le conviene tener un pueblo manipulable. Voy a hacer el término más y desesperado. suave. Y desesperado porque las necesidades cada vez son más urgentes. Si es que puedes, les satisfaces, si no les reprimes. Si no, les reprimes. Ah, caramba, Eso puede pasar tranquilamente. qué duro lo que acabas de decir, Francisco. Pero o sea, hay siempre, algo peor. siempre como opción queda el tolete y el gas lacrimógeno. Es lo que ha pasado. Y si no, pregúntate, Jorge David Glass de Espinel, ¿qué ocurrió en los dos momentos en que el movimiento indígena salió a protestar? La represión fue durísima, fue violenta. Bala, tolete y gas. Ya, violenta, con delitos de lesa humanidad. ¿Cómo explicas tú áreas indígenas votando por la derecha, por los que le tiran bala, tolete y gas? Lo que pasa es que en el Ecuador ha existido una especie de romantización de la pobreza y de ciertos sectores para que siempre estén con la izquierda. Y los más equivocados han sido los izquierdistas. Así de crudo y de duro. También por anticorreístas, hay que decirlo. Después, pero en un principio, se creía que, por ejemplo, el movimiento indígena estaba con la izquierda y con los comunistas. Falso. Nunca estuvieron. Todavía no entienden, todavía no comprenden muchos de los sectores de la izquierda ecuatoriana y ahora del progresismo,
no entienden que la CONAIE, que el movimiento indígena tienen su propio proyecto político, que no es izquierda, que no es derecha, es su propio proyecto, su propio Pachacute, que no entra dentro de estos esquemas. Y entonces ellos manejan a su población bajo esos conceptos. En este momento, el movimiento indígena está fragmentado, ellos sí fragmentados, entre diversas tendencias de pensamiento. Hay gente que piensa con la izquierda, hay progresistas, hay centroizquierdistas, los indígenas evangélicos conforman otra visión, la FENOCIN tiene otra visión, y hay un sector de derecha que se ha manifestado en los últimos años en Pachacuti de manera abierta. Marlon Santi, Salvador Quispe, Lourdes Estiván, Jorge Guamán, los dirigentes indígenas amazónicos, manejan una tendencia de la derecha. Y por eso, en la Sierra Centro, donde hay una presencia indígena apreciable, ellos han recibido la lógica, ellos funcionan entre bases y dirigentes de manera orgánica y organizada. Entonces, si la orden es votar por el candidato de derecha, está bien. ¿Qué sí hay dentro del movimiento indígena en forma unísona? Fruto de esta permeabilización constante es un anticorreísmo notorio. Ahí sí lo hay. Desde los incidentes de Dayuma o de Saraguro, pasando por una serie de enfrentamientos de los líderes indígenas, ahí lo que hay es un enfrentamiento con los misus, con los mestizos, que representa el blanquito ojo azul de Rafael Correa, y con el tiempo los muchachos que llegaron con Revolución Ciudadana. Con los misus, sí, no. Claramente tú ves que hay un impacto en los centros urbanos, Francisco. Tú ves inclusive en Sierra Centro más el voto urbano que está en contra, y el voto urbano consume más los medios de comunicación nacionales. Yo lo veo muy claro, no solamente en Sierra Centro, pasó en la ciudad de Esmeralda, en Santo Domingo, en la misma Guayaquil. Si tú miras, yo creo que es una reflexión importante. Si tú miras las dos últimas votaciones, te pediría, Jorge David. La una, fíjate en la votación de las seccionales de febrero. Y fíjate en estas dos últimas vueltas, tú vas a encontrar un comportamiento distinto. En Esmeraldas, en Guayas, en Manabí, en la zona de la Amazonía, al sur del país, hay una tendencia progresista marcada. En la Sierra Centro, en el sur del país, exactamente en Loja, o al norte del país, hay una tendencia conservadora derechista. ¿Cómo es posible que te dé esta división tan radical, pese a que los dos grupos están permeados, penetrados por los medios de comunicación y el ataque al anticorreísmo, por la relación con sus líderes? Con sus líderes. Los líderes locales en estas provincias aportan muchísimo en beneficio de la tendencia progresista. Los líderes locales en las provincias de la Sierra Central, al sur o al norte del país, tienen esa tendencia conservadora que se ve reforzada por el medio de comunicación penetrante. Entonces, es un eje de circunstancia de liderazgos locales los que se está dando, que están influyendo y que al correísmo o a la Revolución Ciudadana le ha dado un techo. 48 o 49%. Al progresismo le ha limitado ese techo. Mientras que al conservadorismo, a la derecha o el anticorreísmo ampón, es todavía más expansible. ¿Por qué? Porque tienen los medios de comunicación y tienen los poderes fácticos a su favor. De manera que este enfrentamiento solo se resuelve políticamente hablando, no electoralmente hablando. Porque electoralmente la campaña del señor Noboa es una campaña de vergüenza. Francisco, se nos acaba el programa. Lo último que acabas de decir, podría terminar la idea en 30 segundos. Correcto. Es una campaña mala que le ofreció demasiado a la gente y que vamos a ver si no le cumple. Porque ese es otro tema muy serio. La verdad, quisiera ver cómo financian una pensión jubilar de $450 para todos los jubilados mínimo.
muy complejo. Que no se resuelve electoralmente. Correcto. País que enfrenta un fenómeno del niño a puertas. Ya nadie duda que va a haber apagones, sobrecostos de energía eléctrica, comienzan a romperse los generadores por falta de mantenimiento y aclaro, si es que no hubo el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones, el seguro no responde, perjuicio para el pueblo ecuatoriano por partida doble. Francisco, ha sido un enorme placer tenerte en Enlace en Vivo, iba a decir en Ecuador Inmediato. Nos ha acompañado Francisco Herrera Arauz, querido amigo y connotado periodista, fundador de Ecuador Inmediato. Esto fue Glass en Línea, como siempre, temas en el tintero que se quedan para la siguiente entrevista con Francisco Herrera Arauz. Un abrazo para todos. Esto fue Glass en Línea por Radio Sonorama. Juntos podemos trabajar para un Ecuador mejor y más próspero. Te esperamos en Glass en Línea. Hasta la próxima.